Hola, ¿qué tal? Como habéis visto en el título del vídeo, os voy a dar dos ideas que se me ocurrieron a mí el otro día para aprovechar esos lacitos que vienen en la ropa para asegurarlos a las perchas y que no se nos caigan, que normalmente yo creo que todas cortamos y acabamos tirando, lógicamente, ¿no? Porque no se te ocurre en ese momento para qué utilizarlo. Pero la verdad que el otro día me estaba arreglando y se me ocurrieron un par de ideas. Entonces, primero deciros que esos lacitos, o por ejemplo el de esta chaqueta, que ya se me está cayendo, normalmente lo que hacemos es cortarlos y tirarlos, ¿no? Porque bueno, dirá una, ¿y para qué voy a usar yo esto? Pero, en primer lugar, la mayor parte de las veces suele ser del tono de la prenda. No siempre, ¿eh? Porque a mí me ha pasado que, como es una cosa que no se va a ver, pues que no coincide, que tengo mirado y no coincide con el color de la prenda, ¿no? Pero normalmente sí, yo de hecho en estos días desde que se me ocurrió, estuve mirando lo que tenían en el armario y el 90% tienen el lazo del tono de la prenda. Entonces, en primer lugar, lo que os recomiendo es que primero, ahí va, a ver, que primero queméis las puntitas, ¿vale? Con un mechero, con mucho cuidadito de no quemaros, simplemente le dais un poquito hacia los bordes para que no se deshilache el lazo y no se nos estropee. Entonces lo usemos para lo que lo usemos, que nos dure. Entonces, se me ocurrieron en principio dos ideas de momento, pero bueno, con esto podemos hacer un montón de cosas. Entonces, las dos ideas que se me han ocurrido son las siguientes. La verdad que el otro día cuando se me ocurrió me estaba peinando, ¿no? Y no sé qué es lo que tenía puesto, que se me salía la tirita tal que la corté. Y justo cuando la corté dije yo, ostras, mira con qué puedo yo tapar la goma del recogido. Porque me había hecho, como se lleva muchísimo desde hace un par de años, ¿no? Un recogido lateral, una trenza. Entonces a veces pues nos hacemos una trenza, una coleta y no tenemos una goma bonita o un lazo con el que tapar esa goma. Se puede tapar con el propio pelo, pero bueno, hay veces que si lo tenemos muy capeado se nos van saliendo los pelillos por mucho que tú lo asegures, ¿no? Entonces, lo bueno de guardar estos lacitos es que, por ejemplo, como es el caso ahora de este, ¿no? Llevo la chaqueta de donde lo he sacado y como coincide el color, pues imaginaos si nos hacemos un recogido lateral, o bueno, o si es por detrás, da igual, pero bueno, delante como que se ve más, ¿no? Que combina con la prenda, pero bueno. Un recogido lateral o un recogido común, un recogido una cola de caballo, una trenza a la vieja usanza, ¿no? Entonces, tapamos la goma con el lacito, con un lacito bien hecho, no como este que he hecho yo ahora, pero bueno. Y nos combina con la prenda. Entonces tapamos la goma y de paso vamos súper requete combinadas. Esta es la primera idea que se me ha ocurrido. Idea número 2. Pues he pensado que podemos hacer pulseras. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Pues si le metemos unos colgantes, por ejemplo, simplemente poner los colgantes, atarla y tenemos la pulsera. Pero si una está sola cuando se arregla, la verdad que atarse una a sí misma, un lazo, es un poquito complicado. Entonces, ¿qué se me ha ocurrido? En primer lugar, con unos corchetes de estos de toda la vida, vamos, de la ropa. Entonces, lo que sí, estos lazos suelen ser muy, muy, muy finitos, entonces tendría que ser un corchete lo más pequeñito posible, pero bueno, si es un poquito más grande, como es el caso de estos, da igual. A ver, ponemos el lazo y sí, se ven los bordes del corchete, se verían los bordes del corchete, pero bueno, como va a ir en la parte interna de la muñeca tampoco se va a ver. ¿Por qué os digo lo de los corchetes? Porque es una cosa muy fácil, no hay que saber coser, es simplemente pasar el hilo con la aguja un par de veces por cada agujerito, hacer un nudo para sujetar los corchetes a las dos partes del corchete al lazo y hacer clic simplemente. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil. Si una se quiere poner la pulsera estando sola, pues es mucho más fácil simplemente hacer un clic que tener que hacer un nudo o lo que sea. Entonces me parece una cosa muy práctica. Entonces pondríamos el corchete y luego os comentaba, pues podemos añadirle cuentas, o yo por ejemplo tengo pintura textil, pintura para tela. Cojo aquí mi cajita secreta
Y bueno, tengo la que se utiliza con brocha para pintar tela, ¿vale? Es de la marca Pebeo, que me encanta porque tiene una gama muy amplia de pintura textil. Y bueno, esta es la de usar con pincel, ¿no? Con pincel o con rodillo, que es también súper práctico. Luego por el reverso de la tela, una vez que ha secado, se pasa a la plancha y se fija totalmente el color. Es muy fácil de utilizar y tiene unos colores preciosos. Además se mezclan entre sí, o sea que podemos obtener infinidad de colores. Bueno. Y también tienen esta otra gama, que también es de la misma marca, de Pebeo, pero se utiliza como si fuera un rotulador, que también hay los rotuladores. Este, si lo veis, tiene una cánula. Quitamos la tapita, ¿veis? Y es el tubito así acabado en punta. Y ya podemos escribir directamente con él. También se podría utilizar un pincel, coger un poquito de la pintura y utilizar un pincel. Estos, por ejemplo, no requieren plancha. Hay unos de la misma gama, del toque textil, ¿veis? De Pebeo, que son efecto volumen. Este, por ejemplo, es efecto glitter. ¿Veis? Efecto purpurina, vamos. Entonces hay uno que es efecto volumen, que una vez que está seco, también se plancha por detrás, igual que los que la pintura a brocha. Y entonces cuando aparece ese efecto volumen, la pintura se pone así gordita, ¿no? En relieve. Pero bueno, este es efecto glitter y el otro que tengo es efecto metal. ¿Veis? A ver si puedo. Ahí. Bueno, entonces la verdad que son súper prácticos, se quedan muy bonitos y para decorar camisetas, complementos de tela, por ejemplo, eso, para hacer una pulsera es una cosa súper cómoda. Entonces, de lo que estábamos hablando, que era de aprovechar los lacitos estos. Pues simplemente lo que tendríamos que hacer es poner el corchete y luego, por ejemplo, con pintura, pintarlo, podemos poner nuestro nombre, si el lazo es anchito y nos da espacio suficiente como para poder escribir bien. Y si no, en vez de, por ejemplo, utilizar este tipo de pintura, también hay los rotuladores para tela. Entonces, con el rotulador de punta fina, así que aunque el lacito sea fino, nos va a ser bastante fácil escribir. Pues lo que os estaba diciendo, podemos poner nuestro nombre y luego, por ejemplo, unos dibujitos a los lados, o unas piedrecitas pegadas, o unos colgantes. Y entonces, decorándola de una forma muy fácil, simplemente cosiendo el corchete, tenemos una pulsera súper apañada y súper mona. Entonces, como tengo un par de cosillas por casa, tengo las pinturas y tengo también una piedrecita, voy a probar a hacer una y así vemos cómo queda. Bueno, pues como veis aquí tengo el lacito que le corté la chaqueta y otro lacito de una camiseta para que veáis la diferencia de grosor. Veis que el de la chaqueta es mucho más ancho que, por ejemplo, el de la camiseta. Entonces, claro, este que es más ancho nos va a dar muchísimo más juego si queremos pegarle piedrecitas o sobre todo si queremos pintar o escribir algo, alguna palabra o hacer algún dibujillo, porque nos va a ser muchísimo más fácil en este ancho que en este finito, lógicamente. Entonces, en primer lugar, ¿qué haríamos? Primero, como os dije antes ya, medir el tamaño del lazo en la muñeca, ¿vale? Lo mediríamos para cortarlo a la medida. Entonces, una vez que lo hemos medido, tiene que quedar, si le vamos a poner unos corchetes, como yo os dije, tiene que quedar justito, ¿vale? Para que no nos quede luego la pulsera muy floja. Entonces, medimos que quede bastante justita y en esta medida cortamos. Una vez que hemos cortado, quemaríamos los extremos. Siempre con cuidado de no quemaros, ¿eh? Bien. Quemar esto un poquito más. Bien. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos al tamaño adecuado y con las puntitas quemadas, lo primero que haríamos sería coser en los extremos el corchete.
Entonces lo primero que haríamos, una vez que ya lo tenemos a la medida y lo tenemos con los extremos quemados, sería coser el corchete. Yo, por ejemplo, he encontrado este, que tenía aquí por casa, que es un poquito más pequeño que lo que os enseñé antes. Vale, entonces simplemente ahora tendríamos que coser en cada extremo uno de los lados del corchete. Vale. Cosas a tener en cuenta. Entonces, siempre fijarnos bien cuando pongamos el corchete de ponerlo en el lado correspondiente del lazo, ¿vale? El extremo, digamos, macho en la parte del derecho y el otro en la parte de dentro. Bueno, entonces vamos a coser el corchete. Pondríamos la parte macho encima del lazo, en el lado del derecho, ya os dije, y simplemente es pasar el hilo por los agujeritos y hacer un nudo por la parte de detrás para que no se vean. Pues vamos allá. Y ahora coseríamos la otra parte del corchete. Acordaros de coserlo por la parte del revés del lazo para que al luego cerrar nos quede todo el lazo en el mismo sentido, ¿vale? Entonces simplemente cogemos ahora la parte de dentro del lazo y cosemos el corchete. También fijaos de coserlo en el sentido que es. Yo, por ejemplo, si lo estaría cosiendo al revés, tiene que ser con el agujerito hacia arriba para poder engancharlo en el otro lado del corchete, ¿vale? Bueno, pues ahora simplemente sería coser. Ya tendríamos los corchetes puestos y simplemente sería hacer clic, ¿veis qué facilito? Y ya tendríamos el lacito cogido a la muñeca. Entonces ahora vamos a decorarlo. Entonces, ¿cómo decorarlo? Por un lado yo tengo esta piedrecita de una vez que le puse unas piedras al cuello de una camisa, y entonces si os fijáis tiene dos agujeritos, ¿vale? Uno en cada extremo. Podríamos, para hacerlo más fácil, echarle pegamento textil por la parte de detrás y pegarla en el lazo, o coserla. Como tienes los dos agujeritos, podríamos simplemente coser. Entonces voy a aplicarle un poquito de pegamento para ver rápidamente cómo quedaría el efecto del cristal en el lazo, ¿vale? Yo tengo este pegamento para tejidos de la marca Zeiss, que sirve para pegar telas entre sí o bien cualquier aplicación encima de una tela. Entonces vamos a echarle un poquito de pegamento. Vamos a echarle mejor en el lazo, porque como la piedra es más ancha que el lazo, pues igual lo echamos por fuera, pero lo que sea el lazo poco pegamos. Entonces vamos a aplicar un poquito en la zona media, ¿vale? Un poquitín de pegamento, extendemos. Y vamos a ver si es verdad que pega. Y colocamos, sujetamos ahí apretando unos segunditos. Y tachan, tachan. Y sí, parece ser que pega. Bueno, muy bien. Entonces, habría por supuesto que dejarlo secar, no os lo vayáis a poner inmediatamente porque os pegáis la piedra y el lazo a la muñeca. O sea que hay que esperar a que seque
y simplemente con esta piedrecita, voy a ponerla así por encima un momento, ¿ves? Tendríamos una pulsera muy sencilla, facilísima de hacer y además que la verdad que queda muy mona. Podríamos poner piedras más chiquititas pegadas alrededor, a los lados de esta que es más grande, o simplemente podríamos dejarla así, o también os voy a dar otra pequeña idea. Esta pintura que os enseñé antes, el toque textil de PDO, ¿no? Esta en concreto que es efecto metal, tiene un brillo doradito, pues podríamos poquito a poco ir poniendo puntitos por todo el lazo. Entonces vamos a probar, lo que pasa es que no sé si lo vais a ver muy bien, pero es una cosa también muy fácil de hacer y que puede quedar muy bonita. Sería simplemente ir aplicando lo que pasa es que no lo puedo tocar mucho porque hay que dejar secar la pintura, pero para que veáis un poquito el efecto, ¿veis? Ahora no se ve bien porque una vez que seca esta pintura tiene el efecto purpurina, tiene un brillito muy mono. Vale, ahora como está mojada no se ve muy bien el efecto. Pero para que veáis qué facilito es hacerse una pulsera con un lacito de estos, aprovechando algo que ya viene en la prenda y que normalmente vamos a cortar y tirar. Y para que veáis el efecto, mirad qué efecto más mono, ¿veis? Y eso que no veis el brillito de la pintura, pero es muy facilito de hacer y queda muy mono. Luego a veces a lo mejor en vez de pegarle una piedra, pues incluso a lo mejor un botón bonito que tengáis, que os guste, pues coserle el botón, por ejemplo, en vez de una piedra. O sea que podéis hacer lo que queráis. Mirad, antes de que seque la pintura, si por ejemplo acabáramos de echar aquí esta gotita, ¿no? Pues podemos, con una aguja o con algo finito, darle un poquito de forma, por ejemplo, a esta gota de pintura. Vamos a hacer como si fuera una estrella. ¿Veis? No sé si lo veis bien. Una estrellita o una florecita, lo que os apetezca. Es muy fácil de hacer. Simplemente eso, con la ayuda de una aguja o de un lápiz muy finito, le damos un poco de forma a esa gota de pintura. Le podéis dar forma de corazón, bueno, lo que queráis, ¿vale? Y nada, ya veis qué fácil. Pues nada, espero que os haya gustado y que os hagáis muchas pulseras con estos lacitos, que la utilicéis para el pelo y bueno, y para todo lo que se os ocurra. Con tal de no tirar y aprovechar las cosas, cuanto más usemos la imaginación, mejor. Pues nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo.